Hoy en Voz Es hablaremos de invalidez de trabajo y riesgos de trabajo, requisitos para la pensión y sobre todo todas las recomendaciones para saber qué es lo que tenemos que hacer como trabajadores, pero también qué debemos de hacer como patrones. Comenzamos. Licenciado Iván Navarro Morales. Actualmente es secretario general de la Federación de Agrupaciones Obreras de la República Mexicana, FAO. Es un abogado del área laboral, especialista en el derecho de la seguridad social mexicana, particularizándose en las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social como analista, conferencista, asesor y litigante ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje desde el año 2008. A partir del año 2015, se desempeñó como titular del área de Seguridad Social y Derecho Laboral de la Federación de Agrupaciones Obreras de la República Mexicana, FAO, en donde llevó a cabo la asesoría, defensoría y representación legal de los sindicatos afiliados ante los tribunales laborales. Asimismo, participó de forma muy activa con la Comisión de las Mujeres del Congreso del Trabajo Nacional 2016-2019. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Espero que muy bien. Gracias por acompañarnos en otra emisión de Voz Es. Les saluda Silvina Vega, con mucho gusto de recibirles en este programa, una producción de Morelos TV. Acompáñenos a través de las diferentes plataformas, Easy, Total Play, Televisión Abierta 15.1 y en todas las redes sociales nos busca como Morelos TV. Iniciamos. Este tema es muy importante porque a lo largo de nuestra vida laboral corremos muchos riesgos, ya sean accidentes, enfermedades, pero ante la ley estamos amparados, tenemos seguro de vida. ¿Cómo respondería nuestro jefe, nuestra jefa, el trabajo ante un accidente o una enfermedad? Así que vamos a hablar precisamente de los riesgos de trabajo y también, por supuesto, de invalidez y riesgos de trabajo. Está con nosotros el licenciado Iván Navarro, especialista en el derecho de la seguridad social, a quien recibimos con mucho gusto. Bienvenido, licenciado, gracias. Muchas gracias, un honor estar con ustedes. Un placer. Pues platicábamos de eso, ¿no? Mencionaba yo cómo reaccionaría nuestro trabajo, nuestro jefe, nuestra jefa, porque hay que saber, estamos asegurados, ¿no? ¿Qué significa todo esto de prestar nuestros servicios y saber que una vez que estás dentro de un trabajo, tienes un seguro de vida o no tienes un seguro de vida? ¿Qué dice la ley? Claro. Mira, lo que establece la ley es que todos los trabajadores tienen derecho a estar asegurados y es obligación de las empresas hacerlo desde el primer día que están trabajando. Hay empresas que lamentablemente llegan a asegurar a los trabajadores hasta después de 2 o 3 meses que dicen, estás a prueba y no te voy a asegurar. Sí. Todas aquellas personas que están en esa situación de alguna manera son vulnerables a sufrir un accidente. De hecho, todos estamos vulnerables a un accidente o a una enfermedad que nos impida seguir laborando. Y cuando esto ocurre y no estamos asegurados, corremos el riesgo de que al momento de algún deceso o un accidente, pues no contemos con una pensión o una indemnización. Al momento que comenzamos a trabajar, el patrón tiene la obligación de asegurarnos desde el primer día. No importa si vamos a prueba o si pues eso es sí lo temporal. podemos decir, oye, discúlpame, pero no me puedes poner a prueba porque la ley dice que desde el día 1 me tienes que asegurar. Así es, así es. Ojo con eso. Y la ley no deja nada a interpretar. El artículo 12 de la Ley del Seguro Social vigente lo deja muy claro, que al momento del ingreso es forzosamente el Seguro Social, aún ya estén en capacitación. Eso es muy importante. Ahora bien, al momento de que nos da de alta el patrón con el que estamos cubiertos con algunos seguros. El primero de ellos es el seguro de vida. En caso de que nosotros llegáramos a faltar, pues nuestros beneficiarios legales van a tener derecho a una pensión. Que hay un descuento en tu nómina. Así es, porque el Seguro Social se paga de forma tripartita. Es patrón, trabajadores y gobierno. Ojo, los trabajadores que ganan un salario mínimo, ellos no están obligados a pagar Seguro Social. Y tampoco ISR. Eso es algo muy importante. Pero ya cuando exceden del salario mínimo, estas personas tienen que abonar también una parte como parte de su contribución para ese tipo de seguros. Y al momento de que nosotros estamos en una relación de trabajo, tenemos derecho al seguro de vida, que lo trae la cuota obrero patronal, un seguro de invalidez en caso de enfermedades generales, cáncer, diabetes. Estamos amparados en ese sentido. Estamos también amparados en el tema del retiro, en este caso de vida, y prestaciones de guardería, que son las que regularmente ocupan pues, más las compañeras trabajadoras.
que no son las únicas, ya también es un derecho que los compañeros, los trabajadores también puedan solicitar esta posibilidad. Ok. Era importante saberlo, ¿no? Así Que es. dice la ley y nos dan algún papel cuando entramos a trabajar de lo que es estar asegurados. Sí, claro. ¿Y qué es lo que deberíamos de leer hasta letras chiquitas? Yo creo que la letra chiquita o lo más importante a leer es el salario con el que nos están registrando. Ok. Porque si no estamos registrados con nuestro salario verdadero, hay una afectación a nuestro O sea, fondo que de todo vivienda. coincida. Es correcto. Si nos contrataron con 15,000 pesos mensuales, el salario debe obedecer a eso. Es muy común que varias empresas nos aseguren o los lleguen a asegurar con un salario mínimo o con un sea, salario te inferior. registran con otro saldo, Así con es. otro sueldo. Sí, literal. Hemos tenido conocimiento de trabajadores que ganan 25,000, 30,000 pesos mensuales. Ojo, esto es con el salario integrado, incluye prestaciones, si tienen vales de despensa, si tienen determinadas prestaciones, incluyen parte del salario. Entonces, este salario, hay personas que ganan 20, 25,000 pesos, pero en el IMSS están registrados con el salario mínimo. Y el problema surge cuando ocurre un accidente o cuando llegamos a fallecer. Cuando se llega a fallecer, la viuda o nuestra esposa pues no va a poder cobrar la pensión acorde a lo que estábamos ganando, sino a lo que nos tenían registrados. Uy, eso es un problema. Enorme. Y es muy ¿Y común. sucede? Sí, es lo más común. Es lo más común. De hecho, a nuestro punto de vista, es una de las razones por las cuales también el sistema de pensiones ha colapsado, por la simulación que ocurre. Muchas de las empresas, lamentablemente la pyme es la mayoría de veces la que oculta este tipo de salarios, ¿no? Y trae un agravio desde luego a los fondos del instituto, pero sobre todo al derecho habiente, cuando llegara a tener un accidente. Claro. Era importante saber esta introducción precisamente para irnos con lo siguiente, porque decimos invalidez de trabajo, riesgo de trabajo. Habrá que saber qué es una cosa y qué es otra y cuál es la diferencia. Claro. En el caso del riesgo de trabajo es toda aquella perturbación que nosotros tengamos en nuestro ser a consecuencia del trabajo. Okay. Puede ser que lo generemos con el transcurso de los años. Te voy a poner un ejemplo, son los compañeros mineros, los compañeros que trabajan en minas, con el transcurso de los años van desarrollando enfermedades como la silicosis. Sí. Y este es un riesgo de trabajo, pero se le considera enfermedad. ¿Por qué? Porque se obtiene a través de mucho tiempo. Los trabajadores que están en la industria textil, en la mayoría de los casos están expuestos a un medio ambiente laboral con muchas partículas, polvos, thinner, Claro. y todo esto les llega a traer consecuencias. Esto es un riesgo de trabajo. Todas las enfermedades que llegáramos a traer o todo aquello que nos genere una imposibilidad de seguir prestando nuestro servicio igual, Una discapacidad. una discapacidad como consecuencia del trabajo, va a ser considerado riesgo de trabajo. Todo aquello que no tenga que ver con nuestro trabajo puede ser un cáncer, diabetes, enfermedades generales. Entonces, a eso se le va a llamar invalidez. Esa es la diferencia. Riesgo de trabajo o enfermedad de trabajo y un estado de invalidez. Muy bien, pues nos ha quedado claro, ¿no? Era importante saber esta introducción para seguir con este tema. No se vayan, vamos a ir a una pausa, licenciado, si me lo permite. Claro que sí. Y regresamos con mucho más. Está viendo Voz Es. Estamos de regreso en Voz Es, le agradecemos su preferencia y qué buen tema el que estamos platicando, porque tenemos que tener toda la información una vez que prestamos nuestros servicios, ¿verdad? Todas y todos como trabajadores, como prestadores de servicios, deberíamos de estar asegurados. Forzosamente, obligatoriamente incluso lo diría. Hay algunos trabajos que no. Sí, hay empresas que contratan a trabajadores, pero nunca los dan de alta en el Seguro Social. ¿Y qué pasa ahí? ¿Si puede uno reclamar? ¿O qué sucede con esas personas que no están aseguradas? Las personas que no están aseguradas tienen en todo momento el Porque derecho. imagínese un accidente y no está asegurado. Suele pasar, incluso trae como consecuencias que no les nieguen la atención médica en el Seguro Social, porque no están asegurados. Y eso es algo que se da mucho. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros estamos ahorita laborando y detectamos que no estamos asegurados, el protocolo a seguir es presentarse al Departamento de Auditoría Patrones de la subdelegación que nos corresponda. Tenemos que llevar la evidencia de que somos trabajadores. Basta con un correo electrónico, un recibo. Lo que va a pedir el Departamento de Auditoría Patrones es tener información que pueda presumir que existe una relación laboral.
entregarlo a la gente del Instituto Mexicano del Seguro Social para que puedan hacer una visita de verificación en el centro de trabajo y puedan checar. Ahora bien, si ya ocurrió el accidente de trabajo y apenas nos estamos percatando, lo que habría que hacer es solicitar al IMSS que nos entregue un formato llamado ST1 o ST7. Okay. Este formato se le conoce comúnmente como aviso para calificar probable riesgo de trabajo. Este documento lo dan en la clínica del Seguro Social, en Salud en el Trabajo, lo llena el titular de Salud en el Trabajo, el médico que está atendiendo, y este documento tiene la obligación, sea directamente el derechohabiente o un familiar, de entregarlo con el patrón. Y el patrón está obligado a llenarlo, tenga o no tenga Seguro Social. Ahí el patrón podrá decir, eso no es mi trabajador, pero ahí se pueden dar cuenta de cuál va a ser la manifestación que va a hacer. Muchas de las empresas lo que llegan a hacer es que cuando ocurre un riesgo de trabajo les dicen, no te preocupes, vete a un seguro privado, vete a tal clínica privada, yo te pago. Y eso es un error fatal, porque el IMSS no va a cubrir después ese problema o ese accidente de trabajo. Si trae como consecuencia que sean acreedores a una pensión, el IMSS no la va a pagar. El protocolo forzosamente es acudir al Seguro Social si están o no están asegurados y hacer la denuncia en ese momento. Eso es vital. Eso es muy importante, lo que acaba de mencionar. Así es. Y licenciado, por ejemplo, también otro tema que yo he escuchado mucho, que es, por ejemplo, porque todo se mueve a través de la información. Sí, ¿Estamos claro, de acuerdo? Totalmente. Tanto el patrón, la empresa, IMSS, incluso, sí, todo se mueve a través de la información. Entonces, una persona que está diagnosticada con una enfermedad severa, vamos a ponerlo así, ¿no? Cáncer. ¿Cómo se maneja esa situación? Porque ha sido todo un problema, porque incluso el mismo IMSS dice, a ver, espérame, tú me estás llegando con una enfermedad, en este caso cáncer. Así es. ¿Cómo se maneja todo eso? Porque sí es un problema hoy en día. Así es, sí, y también lamentablemente la alimentación que tenemos está trayendo como consecuencia este tipo de enfermedades. Cuando estamos con un tema de un cáncer, llamémoslo cualquier naturaleza, el protocolo a seguir es presentarse en el área del Seguro Social y pedir al Seguro Social que elaboren un dictamen. Es un dictamen de invalidez. Este dictamen de invalidez trae un formato interno, ST4, así se denomina. ¿Qué es diferente a lo de la pensión? Es diferente a lo de la pensión. Este dictamen de invalidez, lo que va a hacer el instituto, va a valorar qué tantas posibilidades tenemos de seguir desempeñando nuestro trabajo. Ojo, la invalidez debe de generarse por una causal que no sea riesgo de trabajo, que sea ajena al trabajo. ¿Por qué? Porque si tenemos un cáncer y este cáncer es porque trabajamos en reactores, claro, entonces es una enfermedad, así es. Pero si es una enfermedad a lo mejor que es hereditaria, es un problema de una invalidez. Esa es la diferencia y que es muy importante que quede claro. Riesgos de trabajo para solicitarlos, ST1, ST7, invalidez, ST4. Es el dictamen que hace el instituto. Para que el IMSS pueda determinar el estado de invalidez, debemos acreditar que no podemos desempeñarnos a más de un 50% de lo que hacíamos en el último año de trabajo. Muy bien. Un ejemplo para los compañeros que están en las fábricas, si ellos empacaban 100 cajas diarias y ahora derivado de esa enfermedad están empacando 49, se ubican en ese supuesto. Okay. Ese es el método que utiliza la ley del Seguro Social o que utiliza el instituto para poderlo valorar y la ley lo dispone en el artículo 119 de la ley del Seguro Social. Muy bien, qué buena información. Licenciado, ya que estamos hablando de la invalidez, ¿no? De enfermedades, ¿qué enfermedades entran precisamente? O sea, ¿qué se analiza, qué se estudia para decir, ok, esto amerita que sea una invalidez por enfermedad? Claro. Lo primero que se tiene que hacer es averiguar que no tenga nada que ver con el trabajo, con el medio ambiente laboral. Ese es el primer punto, para descartar que no sea un riesgo de trabajo. Y el otro, que sea una enfermedad crónico-degenerativa. Ese es el punto medular que busca el instituto. Una enfermedad crónico-degenerativa y que no sea una enfermedad preexistente al momento que se asegura. Es decir, si una persona se dio de alta por primera vez en el Seguro Social cuando tenía 30 años, pero esta enfermedad o el dictamen médico establece que la viene desarrollando desde los 23, 24 años, entonces es una preexistencia. Es otra cosa. No les van a amparar. Pero si esta enfermedad la desarrollan a partir de que están asegurados en adelante, entonces sí les van a reconocer esta invalidez. Aquí siempre la prueba madre es una pericial médica. Hay médicos especialistas en salud en el trabajo que van a determinar cuál es la causa de la enfermedad y cuándo fue su inicio. ¿Por qué averiguan cuándo es el inicio? Para poder checar si es de alguna manera uno se ubica en el supuesto para tener derecho a que no la paguen. ¿Qué se requiere tener derecho? Que no sea una preexistencia, que tengamos 250 semanas, son 5 años de servicio, y que tengamos una figura que se llama conservación de derechos. La conservación de derechos es la vigencia, que al momento que ocurra nosotros nos encontramos vigente o
que no haya transcurrido más de 6 años a partir de la fecha que nos dimos de baja. Muy bien. El último punto, una invalidez, una persona que tiene una invalidez y que no la solicitó en tiempo y forma, si al momento de que sufre o se le diagnostica la enfermedad estaba vigente y ya pasaron 5, 6, 7 años y no la pidió, la puede solicitar. Ah, qué bueno. ¿Por qué? Porque la ley prevé que ese derecho es inextinguible, no se agota con el transcurso del tiempo, porque es un derecho humano. Como las pensiones que actualmente Así se es. pueden modificar con otras alternativas. Es correcto. ¿No? Muy bien, pues vamos a seguir platicando de este tema porque también cuáles serían estos requisitos para solicitar precisamente una pensión por invalidez, ya sea de enfermedad o riesgo de trabajo. ¿Le parece, licenciado? Me parece. Vamos a una breve pausa. No se vaya, está viendo Voz Es. Continuamos. Estamos ya en la recta final de Voz Es. Qué buen tema el que estamos hablando sobre invalidez y riesgo de trabajo. Hay que tener toda la información para saber qué hacer, ¿verdad? Ante un accidente, ante un riesgo de trabajo, ante una invalidez por una enfermedad. Es importante tener toda esta información, como lo decía el licenciado Iván Navarro, pues de ley todos deberíamos de estar asegurados, ¿no? Sin embargo, en algunos casos, empresas o trabajos, esto no ocurre. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa con el patrón? ¿Hay multas si no asegura a sus trabajadores? Sí, claro. La multa que prevé por riesgos de trabajo, incluso por muerte del trabajador, son de 5,000 días de salario. Esa es una de las indemnizaciones que prevé. Esta indemnización el patrón está exento de pagarla si cumplió con su obligación de darle el seguro social. Si no dio seguro social, tiene que pagar esta prima, esta indemnización que prevé la ley. Ahora bien, si el Seguro Social tiene conocimiento de esto, porque recordemos que es inextinguible, tiene conocimiento del riesgo de trabajo, de la omisión del patrón, aparte de esta indemnización, el Seguro Social tiene la facultad de ley de determinarle un capital constitutivo, una multa y capital constitutivo, que el capital constitutivo es todo lo que se va a gastar el Seguro Social en darle la pensión y en dejarlo bien de salud al trabajador. Todo ese importe, que son cantidades billonarias en algunos casos, se las van a cargar al patrón y va a tener la obligación de tenerlo que pagar. Entonces, a veces, por ahorrarse unos cuantos pesos, termina pagando más en ese sentido, ¿no? Entonces, ese es el punto medular con el tema de los riesgos de trabajo. Ahora bien, el patrón que niegue una relación de trabajo de una persona accidentada puede haber hasta prisión de 6 años. Y eso muchos de los patrones no lo saben. Hay un juicio, se puede hacer la denuncia, porque estos actos son ya tipificados de alguna manera delitos por parte de las empresas. El tema es de que no se da mucho porque no hay denuncia, ¿no? Porque muchas veces se piensa o lo que nos no va a pasar comentaba, nada, ¿no? que dices, yo te pago tus gastos, ¿no? Así es. Y ya la persona no demanda, no hace absolutamente nada, porque ya ha salido el problema. Sí, nos ha pasado de que hay trabajadores que tienen un riesgo de trabajo, el patrón les dice, no te preocupes, yo te voy a llevar a un médico privado, los mantiene ahí algunos meses, pero cuando la enfermedad o cuando el daño ya es insostenible, simplemente deja de pagar. Para ese entonces es más complicado poder obligar al patrón al reconocimiento. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas de las empresas durante ese tiempo buscan la forma de blindarse, de cambiar de razón social, de buscar alguna chicanada, porque esa es la palabra, eso es lo que hacen algunas empresas para evadir esta responsabilidad con el trabajador. Ojo con eso. Mucho. Sí. Y licenciado, una pregunta que va de las dos partes, es lo que estamos platicando. ¿Qué pasa si yo tuve un accidente en mi trabajo, ¿no? Sí. Recibo mi pensión por ese accidente, por riesgo de trabajo. ¿Qué pasa con mi patrón? ¿Qué pasa con la empresa? Claro, el patrón tiene la obligación solidaria de reubicarla en otro puesto de trabajo. Tiene que recibirla. Cuando se trata de una enfermedad general, no tiene esa obligación, pero sí tiene que pagar una indemnización de un mes de salario más 12 días por cada año que se prestó servicio. En el caso del riesgo de trabajo, tiene la obligación de reacomodarlo. En caso de que no lo pueda reacomodar, tiene que liquidar la relación laboral. ¿Y de la otra parte, de la enfermedad? Por parte de la enfermedad es el mes de salario. Tiene por una enfermedad general, donde una persona ya está con una pensión, tiene el patrón la obligación de pagar un mes de salario más 12 días por cada año. Ahora bien, las pensiones tienen que ser definitivas. Hay un punto importante. El IMSS, cuando otorga una pensión de riesgo de trabajo o de invalidez,
en muchos de los casos las deja de forma temporal, por 2 años. ¿Cuál es la intención de dejarlas de forma temporal? Para poder analizar la evolución de la enfermedad. El IMSS buscará en todo momento dejarlos en las óptimas condiciones para que puedan regresar a su vida laboral. Pero si no lo logra, entonces el Seguro Social ya pudiera dejar una pensión de carácter definitivo. Y la obligación de pagar por parte de la empresa es hasta que esto es de carácter definitivo. Mientras es temporal, está suspendida la relación de trabajo. Si tenemos una pensión temporal por 2 años, esta pensión, el patrón no puede rescindir la relación de trabajo. ¿Por qué? Porque está suspendida por esta causa. Muy bien. Licenciado, hemos platicado precisamente de todas las herramientas que deberíamos de tener y la información. Sí. Como prestadores de servicios, ¿no? Como trabajadores. Y también, pues, me gustaría que nos diera unas recomendaciones para... Hay muchas personas que son patrones, patronas, sí, empresarios, que tienen a su cargo, pues, muchos trabajadores. ¿Cuál sería la recomendación para que tomen decisiones importantes en asegurar a sus trabajadores y no tener ningún problema? Claro. Lo primero sería regularizarse. Hay que apostar a la regularización, porque a la larga es más económico regularizarse, porque el riesgo de trabajo, he conocido empresas que han cerrado por un riesgo de trabajo, a ese grado. Se ha perdido la fuente de trabajo por ese tema. Hay que regularizarse. Hay áreas dentro del Centro de Conciliación y Registro Laboral y de la misma Secretaría de Trabajo donde pueden orientar a los patrones para que se puedan regularizar. Ojo, también los patrones tienen la obligación ya de asegurar a las trabajadoras domésticas. Y es algo que no pasa. Muchas de las trabajadoras domésticas no están aseguradas. A pesar de que hay regímenes especiales para ellas, no están aseguradas. Y eso es un grave riesgo, es un grave error. Sobre todo porque recordemos que en riesgos de trabajo estamos amparados desde que salimos de la casa hasta que llegamos a la empresa. Y se ha comprobado que la mayoría de accidentes ocurren en casa. En el trayecto, así es. Y en casa. Y en la casa. Y de la empresa hacia la casa, en ese trayecto le conocen accidentes en trayectos, también están sujetos. ¿Ahí se aplica? Se aplica cuando vamos de aquí al trabajo y del trabajo a la casa. A la casa. Entonces, si ocurre un accidente... Pero nada de desviarse. Nada de desviarse. Debe tener un trayecto lógico en cuanto a tiempo y espacio para que puedan llegar. Entonces, esa calificación la hace el Departamento de Salud en el Trabajo. Y hay sanciones penales por hacer esa simulación. Entonces, hay que también tener cuidado y no falsear datos, ¿no? Entonces, si una persona sale del trabajo y se desvió a otro punto que no es a casa, el seguro no va a amparar. Solamente ampara de trabajo a la casa. Así Muy es. bien. Eso es lo importante. Ya que estamos hablando de eso, déjenos claro qué es riesgo de trabajo. El riesgo de trabajo es cualquier perturbación que tenemos en nuestro ser como consecuencia de nuestro trabajo, dentro, en comisión o en trayecto. Hablamos de una comisión cuando una persona tiene que trasladarse a otro estado a laborar y allá sufre el riesgo de trabajo. Eso es un accidente en comisión. En trayecto, de la casa a la empresa, y cuando ocurre dentro de la misma compañía, que puede ser la enfermedad de trabajo por el medio ambiente laboral o cuando se nos viene un montacargas encima. Esos son los riesgos de trabajo, todo lo que tenga que ver con nuestra relación laboral. Y la enfermedad general tiene únicamente el poder blindar, en este caso al asegurado, con enfermedades crónicos degenerativas o enfermedades comunes que no tienen nada que ver con nuestro empleo. Si alguna persona está pasando por esta situación, ¿cuáles son los requisitos para la pensión? Para poder obtener la pensión en riesgo de trabajo no se requiere ni una sola semana cotizada. Es decir, si uno se accidenta en su primer día de trabajo, tiene derecho a una pensión. El protocolo es acercarse al área de pensiones de la unidad de medicina familiar y ahí solicitar la documentación para que puedan iniciar con su trámite. Regularmente hacen un dictamen para riesgos de trabajo que le llaman ST3. Es regularmente el dictamen que ellos elaboran. Pero la recomendación como tal es sujetarse al protocolo del IMSS. El Seguro Social va a tener que extender un documento de negativa de pensión o de pago de pensión. Cualquiera de las dos hay que firmarlo. El hecho de firmar en materia de seguridad social no significa que uno acepta. Uno se da por notificado y a partir de que uno firma tiene 15 días para poder impugnar en caso de que no esté de acuerdo. Entonces, a comparación de otras áreas de derecho, donde uno firma ya no hay vuelta atrás, en seguridad social no.
Uno firma y tiene 15 días para poderlo combatir. Si pasan 15 días y no lo combatimos con este recurso administrativo, entonces se presume que es un acto consentido, que uno estuvo de acuerdo con esa determinación. Ese es el punto a seguir y es muy importante que conozcamos, porque hay ocasiones en que no siguen el protocolo del IMSS, no piden la pensión, porque les dijeron de forma verbal que se las van a negar. Lo importante es que se tenga el documento base con el cual está negando. Ahí el IMSS va a decir, te estoy negando la pensión. La más común de riesgos de trabajo es que no me veniste a avisar antes de 72 horas. La ley no prevé ningún solo término para darle el aviso del riesgo de trabajo. Son de normas internas que usa el instituto, pero recordemos que ninguna norma interna puede estar por encima de la ley. Y si eso no lo sabemos, pues va a pasar. Así ¿no? es. Entonces, lo más importante es también asesorarnos y el licenciado Iván Navarro es especialista en el derecho de la seguridad social para que le contacten a través de redes sociales. De redes sociales tenemos un sitio web www.fao1951.org. Qué buena información, licenciado, y qué buena charla. Gracias por acompañarnos. A ti. Hasta un placer. Hemos llegado al final de Voz Es. Muchísimas gracias por su preferencia. Recuerde que a través de todas las redes sociales nos puede buscar como Morelos TV y Voz Es, donde tocamos temas como este, tan interesantes e importantes. Yo soy Silvina Vega. Nos vemos hasta la próxima.